Ok. Entonces, como hemos citado, el sistema respiratorio es tan importante que nos da cierta cantidad de oxígeno a nuestro metabolismo celular. Nosotros debemos recordar que este sistema tiene una función vital dentro de todo organismo que tiene como el oxígeno el funcionamiento de cada metabolismo. Estamos hablando en el caso de las plantas, hablamos también en el caso de los animales y de forma peculiar en el caso de nosotros como seres humanos. Está envuelto ciertos órganos que prácticamente lo pueden ver en el gráfico. Va desde las vías nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, ¿sí? Y los alveolares. Ahora, la parte superior prácticamente lo conduce las vías nasales, la faringe y la laringe. ¿Qué es la separación entre uno y otro? La área inferior se divide del cuello hacia la parte de abajo, lo que introduce tráquea, bronquio y pulmones. Vamos a ver la función de cada uno de ellos, en particular los pulmones. Bueno, los pulmones son los sacos que prácticamente se llenan de aire cuando usted hace una inspiración. Usted llena los pulmones, ¿sí? Y está transportando el oxígeno a todo su cuerpo. De hecho, los pulmones son los órganos centrales del sistema respiratorio y actúan como conductos, ya que circula el aire inspirado y también el dióxido de carbono que usted exhala. Como ustedes reconocerán, el sistema celular, el metabolismo celular, también genera toxinas. Y de entre esas toxinas, Alejandra, está lo que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Por lo cual, continuamos hablando de las cavidades nasales. ¿Qué son las cavidades nasales? Ustedes las conocen como nariz, ¿sí? Y prácticamente son estructuras que se encuentran en la parte superior de la cavidad bucal. Aquí nosotros tenemos las narinas. ¿Cuáles son las narinas? Son los huequitos que ustedes tienen por donde ingresa el oxígeno, ¿sí? Las narinas, aquí yo lo pongo. Son los orificios de entrada del sistema respiratorio. Ahora, ¿qué es lo que hace? Por ahí ingresa el oxígeno y en estas narinas conduce el oxígeno durante estos conductos, ¿sí? Que se llaman coanas. Continuamos. Las cavidades nasales tienen funciones y entre ellas tenemos 4 principales. Voy a pedirles a ustedes que lean. Alejandra, ¿cuáles son las 4 funciones? Tiene 4 cavidades, dice. 1. Filtra el aire inspirado de impurezas. 2. Humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración. 3. Inspiración. 3. Permitir el sentido del olfato. 4. Participar en el habla. Así es. Esas cavidades nasales son tan fundamentales que tienen diferentes funciones y solamente nos vamos a centrar en la más importante, filtrar el aire inspirado. Cuando tú respiras, realmente tienes impurezas dentro en el aire. Tú no las ves, pero en ciertos lugares se puede observar cuando hay contaminación. Cuando tú sales al centro, tú ves el smog, pero a pesar de ello, tú tienes filtros en tu nariz. Tú respiras. Y está que dividiendo el oxígeno con el monóxido de carbono o dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo que significa que filtra prácticamente esas cavidades nasales, la atmósfera, lo que tú respiras, ¿sí? Porque tú puedes respirar monóxido de carbono, no lo puedes hacer. Dióxido de carbono, tampoco. Nosotros tenemos que inspirar es oxígeno. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros respiramos monóxido de carbono? Ustedes se han escuchado que ha habido casos de que uno ingresa a casa y tienen prendido el carro. Lastimosamente, mucha gente ha muerto porque su ingreso no es oxígeno, sino monóxido de carbono. Y esto es tan letal que prácticamente no le da esa energía que da el oxígeno a tus células, a tu tejido, a tu órgano, y el organismo prácticamente muere. ¿Sí? Vamos perdón. Ahora que entra este oxígeno, pasa a una cavidad que se llama la faringe. Como ustedes pueden ver en la gráfica, es como una forma de F. Si nosotros lo ponemos de otra forma transversal, está en una F
invertida. Prácticamente comunica la cavidad nasal con la laringe. Pero, ojo aquí, también cumple una función. Nicole, la boca con el esófago. Como tú puedes ver en la gráfica, tienes aquí una cavidad que son las vías aéreas, pero tú también tienes la boca. Es decir, la faringe tiene una doble función. Porque tú cuando consumes alimento, el bolo alimenticio que tú estás consumiendo, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Ingresa a la faringe, pero mediante este órgano que es la epiglotis, tú tienes una diferencia. Es como un bypass. Tú respiras y se va ¿hacia dónde? A la laringe. Si tú comes, ese epiglotis hace el movimiento de tal forma que tú ingresas al esófago. Qué interesante saberlo. Ahora, nosotros tenemos en la faringe también una función. Hace de deglución, respiración, fonación y audición. Cuando tú estás hablando, también estás haciendo de que este órgano, que es la faringe, comience a actuar. Si tú tienes una defectuosa o un problema en la faringe, realmente tu habla, Juan José, no se puede escuchar, ¿sí? No se puede escuchar porque tienes afectado la faringe. Ahora, este es un órgano que pertenece tanto al sistema digestivo como respiratorio, ¿sí? Continuamos. Tenemos partes de la faringe, nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Son partes que tenemos en la faringe. Esto de aquí ya les di el año anterior y cada uno tiene una función importante. Ahora vamos a hablar de la función exclusiva que tiene la laringe. Como ustedes pueden observar en el gráfico inferior, nosotros tenemos después de la faringe, tenemos un conducto. Juan José, a continuación de la faringe, ¿qué tenemos? Juan José. Presta atención, por favor. Bien, la faringe conduce ese oxígeno hacia la laringe, que también tiene una función especial. También aquí hay deglución. También entra el bolo alimenticio y ese lo transporta al esófago, como también ingresa lo que es el oxígeno a las vías respiratorias, a los bronquios. Y aquí está lo que yo les decía anteriormente. Tenemos ahí un órgano protector que se llama epiglotis, ya que este evita que la sustancia alimenticia, Brian, vaya hacia los bronquios. No sé si alguna vez tú, Brian, tuviste la oportunidad de comer y lastimosamente se fue por otro lado el alimento y te quedaste sin respirar. ¿Qué te ocurrió, Brian? Se fue por el otro camino y afectó a la respiración. Te cortó la respiración. Y en muchas de las oportunidades algunas personas dicen, oye, me salió un granito de arroz por la nariz. ¿Qué es lo que significa? Que no funcionó en ese momento la epiglotis y algunos cuando no respiran, ¿qué es lo que hacen? Le golpean en la parte de atrás. ¿Para qué? Para que esa sustancia sólida salga por las vías nasales. ¿Sí? Como podemos ver, la faringe y la laringe tienen dos funciones importantes, tanto para la respiración como para la ingestión, o se llama deglución. El bolo alimenticio pasa por la faringe y la faringe. Tenemos a continuación la tráquea. ¿Qué es la tráquea? Samuel. Es un órgano con forma de tubo, de estructura cartilaginosa, que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago conectados entre sí por fibras musculares y tejidos conectivos. La función de los anillos es reforzar a la tráquea para evitar que se colapse durante la respiración. Muy bien, tócate el cuello en este momento. Tú puedes sentir que aquí hay nodos, ¿sí? Si tú lo sientes, puedes sentir la tráquea. Esto de aquí tiene una protección.
Aquí tenemos un huesito que se llama el hioides, ¿sí? Que protege esta zona de la tráquea. Es un hueso que no está conectado al sistema óseo, pero que sirve de protección a este órgano que es del aparato respiratorio que se llama la tráquea. Como ustedes pueden observar en la gráfica, también tienen ciertos músculos que aquí, escúchenme bien, pasa todo el oxígeno y también el dióxido que nosotros expulsamos. Después de la tráquea, nosotros tenemos los bronquios. Son las dos estructuras que ustedes ven ahí en forma de tubo. Aquí hay una bifurcación. ¿Qué es bifurcación? Una división prácticamente de la tráquea, y es aquí donde tú ves un tubo del lado derecho y un tubo del lado izquierdo. Aquí tú estás encontrando los bronquios. Nicole, ¿qué son los bronquios? Nicole, tu micrófono. ¿Qué son los bronquios? Son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa que se forman tras la bifurcación de la tráquea. Igual que la tráquea, los bronquios tienen una capa muscular y una mucosa revestida por epitelio cilíndrico ciliado. Bien, ya que tú lo leíste, como puedes ver en el gráfico ahí, tengo en el mouse, ¿sí? Su lado derecho y su lado izquierdo, ¿sí? La bifurcación es la división de la tráquea. Ahora, la pregunta del millón, Brian, ¿aquí se genera el cambio de oxígeno y dióxido de carbono? Sí, dice. ¿Seguro? Como podemos ver ahí, es como una ramificación. ¿Tú has sacado una plantita y le has visto las raíces? Tienen raíces pivotantes y adventicias. La pivotante no absorbe los nutrientes. Aquí, en los pulmones, tenemos los bronquios, que no absorben el oxígeno. No absorben. Tenemos una ramificación, que nosotros le conocemos como los bronquiolos. ¿Sí? ¿Qué son los bronquiolos? Son estructuras tubulares muy pequeñas, que son las ramificaciones de los bronquios, que se encuentran prácticamente en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero a pesar de ello, aquí no se genera el paso de dióxido de carbono y oxígeno. Tenemos los alvéolos, ¿sí? Como vimos nosotros en el video inicial, nosotros tenemos aquí las puntas, por decirlo así, de los bronquios, de los bronquiolos, ¿sí? Es la parte terminal, prácticamente diríamos, de esa ramificación de los bronquios. Como tú puedes ver en la zona, aquí encuentras los bronquios respiratorios. Puedes seguir el mouse y aquí tenemos una división y aquí hay un conducto alveolar. Y al final, ¿sí? Nosotros tenemos el saco alveolar, donde se encuentran los alvéolos. Antes la compañera nos decía que es aquí donde se cambia prácticamente el oxígeno que viene de tu sistema respiratorio y transportas el dióxido de carbono celular del metabolismo. Porque recuerda que tus células están generando toxinas y están transportando ¿qué? Dióxido de carbono. Tienes que eliminarlo. ¿Dónde lo eliminas? Mediante este sistema respiratorio, y es aquí donde tú encuentras a los alvéolos haciendo esta función. ¿Sí? Bien, ahí en rojo está. Samuel, ¿qué son los alvéolos? Los alvéolos son los encargados de llevar el dióxido de carbono, el intercambio de dióxido de carbono. Muy bien. Como nos hemos enterado, este proceso tiene un nombre, hematosis. El cambio de oxígeno al cambio de dióxido de carbono. Muy bien. Veamos los pulmones. Bien, aquí está interesante. Todos debemos recordar de que nosotros tenemos estos sacos pulmonares.
El pulmón derecho es muy distinto al pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 partes, ¿sí? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Más bien el izquierdo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Como tú puedes observar en la lámina, aquí hay una cavidad. ¿Qué encontramos en esa cavidad, Nicole? Listen, es que mi internet está un poco lento. ¿Me voy a repetir, por favor? Con mucho gusto. Tú estás viendo en la gráfica de que el pulmón es muy diferente del derecho a izquierdo. El izquierdo tiene una cavidad. ¿Qué encontramos aquí? ¿Por qué la diferencia? No sé, Liz. Un órgano muy importante en tu cuerpo, Alejandra. Dicen, es porque ahí va el corazón. Correcto. Así es. Muy bien, Brian. Ahí va el corazón. Y el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, Nicole me dice, no me sirve el internet en este momento, pero te explico. El derecho tiene una estructura muy diferente al izquierdo. De hecho, la parte derecha de tu cuerpo tiene un lóbulo, ¿sí? Un pulmón donde tiene lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón de tu lado izquierdo es muy diferente. Su estructura está formada por un lóbulo superior y un lóbulo inferior. La cavidad que tú puedes ver en la gráfica le da cavidad a que esté tu corazón allí. ¿Sí? Bien, hablemos acerca de la circulación pulmonar. ¿Sí? Los pulmones son órganos que reciben 2 tipos de irrigación. Como ustedes saben, hay una conexión con el sistema circular. ¿Por qué? Porque el sistema circular es el que transporta el oxígeno hacia las células. Entonces, como primer punto, ¿qué tenemos? Juan José, ¿qué recibe los pulmones? Juan José, hijo, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Desde antes estoy observando que estás haciendo otro tipo de actividad. Brian, ¿qué cosa recibe la circulación pulmonar? ¿Qué reciben los pulmones? Sangre. Bien, ¿de dónde proviene? Del corazón que bombea. Bien, recuerda que el corazón, que es el sistema circulatorio órgano, tiene aurículos y ventrículos, ¿verdad? Y del ventrículo derecho, prácticamente lo que envía, ¿qué? El dióxido de carbono para que el pulmón lo reciba y tú al exhalar expulses el dióxido de carbono. ¿Qué más pasa en los pulmones? Emi. ¿Puede repetirme, dicen, por favor? ¿Cuál es el segundo paso de la circulación pulmonar? Irrigando con sangre oxigenada por las arterias bronquiales procedentes de la arteria aorta, circulación mayor. Así es. Recuerda que el corazón tiene otra cavidad que recibe ¿qué? Recibe mediante una arteria bronquial ese oxígeno que proviene de transporta la sangre oxigenada. Exactamente, transporta el oxígeno que lo bota hacia el ventrículo. El micrófono, por favor. O el ventrículo que lo va a irrigar a toda la zona de tu cuerpo. Transporta mediante las arterias todo ese oxígeno que gracias a la circulación pulmonar es posible. Bien, ¿cuáles son los principales funciones del sistema? Esto no olvidar. Jonathan, ¿cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? Realizar el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre, acondicionar el aire que arriba a los pulmones, regular el pH de la sangre, actuar como vía de eliminación de distintas sustancias CO2 y permitir la fonación. Muy bien.
La pregunta del millón, ¿dónde se genera el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno? En una parte del sistema respiratorio que se llaman los alvéolos. Pregunta, ¿sí? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que hace realmente el sistema respiratorio. Primero, hace la inspiración. ¿Qué es la inspiración, Joel? Se contraen en el diafragma los músculos intercostales externos, los cerrados anteriores y los pectorales. La cavidad torácica se expande, los pulmones se dilatan al entrar al aire oxigenado. Tras la inspiración, el oxígeno llega a los alvéolos y pasa a los capilares arteriales. Muy bien, buena lectura. Entonces, haz un ejercicio en este momento. ¿Qué sientes tú en los músculos pectorales? ¿Qué está generando? Movimiento. Hay ensanchamiento prácticamente de los músculos. Nosotros aquí en la gráfica tenemos una membrana que separa el abdomen del pectoral. ¿Cómo se llama esto? El diafragma. Cuando tú respiras, ¿qué es lo que hace? Se contrae de tal forma que permite que la cavidad torácica se llene, tus pulmones. ¿Y qué es lo que hay? El intercambio aquí del oxígeno que tú respiras con el dióxido de carbono. Chicos, se va a acabar el Zoom, regresamos al siguiente Zoom.